Muy buenos días, mi nombre es José David Villegas Molina. Yo hago parte de la Universidad CES, estoy en tercero de medicina y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la embriología cardiovascular, dirigida por el docente Jairo Alberto García Gallo. Obviamente será una charla muy breve porque es un tema muy extenso, pero vamos a intentar coger los aspectos más importantes y también la enfermedad que es la tetralogía de Fallot. Entonces, primero hay que saber unos pequeños conceptos previos sobre lo que es la embriología. Entonces, sabemos que en la primera semana ocurre ese proceso que es la fecundación, esa formación del cigoto, el blastocisto, ese periodo de implantación donde la mujer puede tomar que de pronto le venga el periodo, debido a que es más o menos a la semana, a los 8 o 9 días que tiene un sangrado, pero hay que recordar que ese sangrado puede darse por la implantación y no por el periodo regularmente. Una segunda semana donde se empieza a formar el epiblasto, el hipoblasto, se empieza a formar la cavidad amniótica, vellosidades primarias para irrigar al embrión para que empiece a crecer y se vuelva ya pues el feto y posterior a ello ya el niño ya listo para nacer. Y una tercera semana en donde ocurre un proceso de gastrulación, donde va a empezar a haber una línea primitiva, una notocorda, un ectodermo, un mesodermo y un endodermo, el cual van a empezar a proliferar a través de unas células también neurales que van a generar el cerebro, una parte del corazón, y que pues más adelante comienza el periodo de organogénesis. Entonces hay que saber que pues el corazón tiene un origen de unas células cardíacas. Estas células se llaman, pues, esas células provienen del epiblasto y me van a formar un lugar que toma el nombre del campo carcinogénico o cardiogénico primario. Ese campo o cuerpo cardiogénico primario es el que se encarga de suministrar células para que el esbozo cardíaco comience a crecer. Entonces al inicio se sabe que se encuentra en la parte craneal a la membrana bucofaringea y en la parte ventral al celoma intraembrionario. Aquí pues hay una imagen, estas imágenes fueron sacadas de Lachman, donde aquí se encuentra por ejemplo todo lo que tiene que ver con la línea primitiva, el nódulo primitivo, ya esto sería más o menos tercera, cuarta semana, día 16, día 15. Aquí ya se encuentra, por ejemplo, el campo cardiogénico, el esbozo cardíaco, donde se encuentra ya un celoma intraembrionario que va a empezar a hacer la cavidad cardíaca. Y también aquí, aunque no se encuentra en esta imagen, se encuentra el septo transverso que va a ser el precursor del diafragma. Entonces hay que saber que pues en este proceso interviene una serie de genes que se deben conocer, como por ejemplo el NXK2.5 o por ejemplo el PIT-X2. El PIT-X2 es el que me produce la formación ya del factor de fibroblastos, factor de crecimiento de fibroblastos 8. Y también que aquí se encuentra un cilio que no es móvil y que el cilio pues me encarga de barrer, digámoslo así, hacia la izquierda la serotonina para que crezca ahí el embrión. Entonces, por ejemplo, en enfermedades como el síndrome de Cartagener, donde ellos tienen ausencia de cilios, además de tener una deficiencia pulmonar, también pueden tener o una dextrocardia, por ejemplo, puede ser, o que tengan problemas en la formación del corazón. Y también pues que se da el origen de un campo cardiogénico secundario que es otro precursor, pues otro dador de células. Luego vamos a hablar ya lo que es la formación del tubo cardíaco. Entonces, o el corazón al inicio nace como si fuera, al inicio se empieza a originar como si fuera un tubo alargado, donde va a estar una parte de senos aórticos, una parte de aurícula derecha, de que luego se van a plegar hacia adelante y hacia la derecha porque queda el ventrículo izquierdo donde debe quedar en la izquierda. Eh, También hay que, en ese momento, en la embriología todo ocurre al mismo tiempo, todo ocurre a la par. Entonces hay que saber que el miocardio, pues, comienza a segregar una sustancia que es rica en ácido hialurónico que se llama la gelatina cardíaca. Esa gelatina cardíaca me va a permitir generar una separación entre lo que es el endocardio y lo que es el epicardio. Bueno, aquí se ve un poquito mejor el plegamiento a nivel longitudinal, en donde ya pues se empiezan a juntar todo lo que es el celoma. Aquí se encuentra el saco uterino, que al final pues esta parte va a involucionar, me va a formar la parte del intestino anterior y aquí se encuentra ya el tubo cardíaco con la gelatina cardíaca. Eh,
Ya luego sigue lo que se llama el asa cardíaca. El asa cardíaca es otro proceso que tiene que ver con la formación del corazón y que me genera un cono cardíaco, un troco arterial y que me van a generar las dos arterias. Pues obviamente la arteria pulmonar, que viene directamente del ventrículo derecho y para la circulación pulmonar o de bajas presiones, y la arteria aórtica, que como tal viene del ventrículo izquierdo, que me va a ir a dar la circulación sistémica o de altas presiones. El tubo cardíaco comenzará, seguirá alargándose, seguirá pues alargándose por medio de células como por ejemplo células de la cresta neural, células del mesodermo extraembrionario, del mesodermo visceral, perdón, también células de los campos cardiogénicos, tanto primarios como secundarios. Y aquí también hay que hacer una correlación que me parece que es importante. Las células crestas neurales también participan en procesos de la formación del corazón. Entonces, por ejemplo, un niño que sufra anencefalia, un niño que tenga deformaciones debido a que hay teratomas, por ejemplo, donde las células de la cresta neural se pierden o que no llegan a donde deben llegar, por ejemplo, también en raquisquisis. eh, el- Esos niños pueden tener también afectaciones cardíacas. Entonces, todo niño que tenga una afectación cerebral o de la columna, yo debo mirar el corazón, porque si no lo miro, estoy corriendo el riesgo de que el niño de pronto tenga una patología cardíaca que yo estoy evitando. Pues que, perdón, que yo estoy eh, siendo negligente porque simplemente no lo sé. Y hay una patología que nos corresponde que se llama la tetra de Fallot. Es una patología que el libro de Nelson de pediatría, que lleva más o menos como en la 18 edición, habla de que hay unas patologías cianosantes y no cianosantes, y la tetra de Fallot se describe como la patología acianosante más, perdón, la patología cianosante más común que hay pues a nivel de los partos. Entonces aquí vemos lo que es el tubo cardíaco, donde se ve un bulbo, un ventrículo que va a ser el izquierdo, luego la aurícula, que de ahí va a salir también el ventrículo derecho, entonces que luego se plega, que el bulbo se plega hacia adelante y hacia la derecha para que el ventrículo izquierdo quede en el lado izquierdo. Aparecen otros dos genes que son uno de limitación hacia la izquierda y uno de limitación hacia la derecha. Es otra imagen ya durante el plegamiento del corazón. Y pues ya vamos a dar origen a lo que se llama el sistema venoso. En el embrión hay, obviamente, pues uno cuando el niño nace y uno ve el cordón umbilical que tiene esa gelatina y algunos corpúsculos ahí, uno ve que tiene dos arterias y una vena, la vena umbilical y dos arterias umbilicales. La vena umbilical, la que posterior va a evolucionar al ligamento redondo del hígado, que luego el conducto venoso, que es la comunicación hepatocelular para llegar luego a la cava superior, también se va a volver el conducto venoso. Importante, por ejemplo, si un niño recién nacido requiere una canalización de vena por una convulsión y yo puedo chuzar esa vena, todavía sigue algo permeable y me puede servir para canalizar en estados de emergencia. Eh, pues aquí se ve más o menos un resumen de, por ejemplo, que la vena vitelina izquierda es la que va a involucionar y desaparecer, mientras que hay unas venas umbilicales izquierdas que son las que van a seguir presentes, como que van a formar el ligamento arterioso, perdón, arterioso no, el ligamento redondo del hígado. El ligamento arterioso se encuentra es del pulmón hacia la aorta, que si no se cierra me genera el ducto arterioso persistente, que es otra patología no cianosante, que al inicio puede cerrar a los 2 días de nacido y no se expresa muy bien porque el niño nace con una cierta hipertensión pulmonar. También que la vena vitelina derecha me va a formar el sistema porta y la mesentérica. Saber que el niño pues tiene solamente una vena umbilical y dos arterias umbilicales. El niño nace con una sola arteria umbilical, es un posible diagnóstico de que el niño tenga una afectación cardíaca y se debe mirar a gran cabalidad porque no es normal que el niño salga con solamente una arteria umbilical. Y ahora pues viene nuestro tema que nos compete, que es literalmente lo que es la formación de los tabiques, porque la tetra de Fallot tiene que ver mucho con la formación de los tabiques. Entonces hay unas masas que se conocen como las almohadillas endocárdicas, en donde me van a formar una región que se llama la conotruncal. Esa es muy importante. ¿Por qué es muy importante la zona conotruncal? Por lo siguiente.
Bueno, antes de eso, pues les voy a explicar lo que ocurre, por ejemplo, en la formación de los tabiques, en una proliferación que me van a empezar a formar, que me van a empezar a estrechar a través de unas crestas y van a tabicar. También hay otra formación de tabiques que es de la forma que es parecida como un corazoncito, que se empiezan a proliferar, proliferar las células y me generan esta especie de tabique. Aquí se encuentra una imagen del libro de Lachman. Por ejemplo, aquí se encuentran las aurículas lo que es el septum primario y el septum secundario, pues ostium primario o septum primarium, ostium secundum, septum secundum. Entonces, por ejemplo, que el septum secundum es la parte del limbo de la fosa oval, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando a mí esto me falla? Me genera lo que es una comunicación interauricular, es un defecto como tal en el ostium secundum, es una patología que se debe curar, pues que se debe tratar a través de una cirugía y puede llegar a ser mortal. Eh, ya luego sigue pues la formación de los tabiques ventriculares, donde también se forma un tabique ventricular muscular, unas almohadillas endocárdicas que también me empiezan a tabicar el tabicar para formar los tabiques, recordando que el ventrículo tiene una pared muchísimo más gruesa que la aurícula porque se encuentra en contra de la gravedad y porque tienen que inyectar la sangre mucho a una cantidad y una velocidad mayor que la que cae de la aurícula al ventrículo. Entonces, en la tetralogía de Fallot, aquí se encuentra lo que es el tabique conotruncal. Para anatomía, nosotros sabemos pues que la arteria pulmonar y la arteria aórtica, pues ellas vienen cruzadas en estos lugares donde se cruzan las arterias. Si yo en ese cruzamiento tengo una malformación, no se me cruza de la manera adecuada, no se me forma el tabique conotruncal como debe de formarse, me va a generar esta patología que se llama la tetralogía de Fallot. Entonces, es porque en la región conotruncal una división desigual lo que causa que se desplace hacia adelante el tabique. Entonces genera que la aorta me quede acabalgada y que la arteria pulmonar se me encuentre estenosada. ¿Por qué? Porque se me aprieta, porque tengo la aorta que se me acabalgó, entonces me apretó mucho más la pulmonar, por eso la tengo estenosada. Entonces el niño nace con eh, una alta presión pulmonar y que si yo me iría con un catéter de presiones, yo vería que me va a generar luego una falla cardíaca, pero generalmente esta patología, si no se cura, si no se trata, es mortal. Se llama tetralogía porque tiene pues cuatro componentes. La primera es una estenosis pulmonar, donde hay un estrechamiento de la arteria pulmonar. La segunda puede ser que haya un acabalgamiento de la aorta, haya un defecto en la formación del tabique interventricular y que porque a ese defecto me va a generar que haya una hipertrofia en la pared ventricular derecha. Esas son las cuatro patologías, esas son las cuatro características principales de la tetralogía de Fallot. Obviamente, hay tetralogías que no son tetralogías, sino que tienen tres en vez de los cuatro síntomas, o que tienen dos en vez de los cuatro síntomas. En ambos casos, o en esos casos, se requiere que el médico tenga la capacidad de diagnosticarlo y que se mande a cirugía para que el niño pueda nacer y crecer de una forma adecuada. Aquí hay una imagen del Lachman de lo que me habla de que hay una estenosis pulmonar, hay un acabalgamiento de la aorta, ven el tamaño de la aorta, un defecto en el tabique hiperventricular, interventricular y acá debe haber una especie de hipertrofia en donde el corazón, donde el ventrículo derecho tiene que ser muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerza, porque acá, ante la estenosis, hay un aumento de presión. Entonces, esta presión tengo que enviar la sangre con mayor poder para que esa presión me pueda salir. Y aquí se encuentra lo que es el ligamento o el ducto arterioso persistente, que a nivel embrionario es demasiado importante. Y aquí ya luego se encuentra pues la bibliografía donde uno puede profundizar muchísimo más de este tema. Es un tema que se requiere saber. Los documentos elaborados por el docente doctor Jairo Alberto García, Lachman, la treceava edición, y La pediatría de Nelson, que es un libro muy bueno para mirar las patologías de los recién nacidos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ojalá que si haya logrado tener el tema a cabalidad y pues aquí se encuentra la biografía por si alguno quiere consultar un poco más.